El análisis de nuestra jugada crítica nos acompañan desde España Aníbal Garzón Baeza, sociólogo, y Juan Luis González Pérez, experto en temas de Oriente Medio. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Aníbal, pese a que hay ciertas diferencias entre estos dos líderes del gobierno de coalición israelí, la palabra anexión no ha sido suprimida, o sea que va según los planes del ocupante sionista. Un saludo, Rey. Totalmente, si han llegado a un acuerdo los dos partidos, que podemos decir derecha y derecha radical, no existe una diferencia sobre el tema del proyecto de anexión. Ahora bien, no en el objetivo, pero sí podemos entender que la diferencia puede estar en la metodología, en cómo llegar a ello. Vemos el tema de Netanyahu, que es una línea unilateral, unipolar, sin hacer ninguna referencia a la comunidad internacional, excepto a su aliado Donald Trump, y llegar a ello aunque no haya un reconocimiento internacional. Por el otro lado, Gantz sí que intenta, como un poco hace también el Partido Demócrata en Estados Unidos, llegar a un objetivo, pero sí tener un consentimiento de la comunidad internacional. Es el mismo fin, y este es el plan que se lleva. Por eso ha habido un mal entendimiento entre los dos actores políticos de gobierno, pero la finalidad es la misma, es constantemente llegar al plan de anexión, llegar y reprimir a la población palestina, seguir un poco lo que ha hecho Palestina desde el año 48, la guerra del 67, de quitar a los palestinos su derecho a la ciudadanía, su derecho al territorio, de llegar los colonos a su territorio constantemente, y esa discriminación del derecho internacional. Pero la finalidad, volvemos a repetir, es exactamente la misma. También es verdad que Netanyahu busca a todos esos sectores radicales también para limpiarse la imagen que ha vivido por sus casos de corrupción, mientras que Gantz no ha sido presidente, primer ministro nunca, e intenta esa aprobación a nivel internacional del plan de anexión de la parte de Palestina, que igualmente, volvemos a repetir, es la misma finalidad y la misma violación de los derechos humanos por uno y por otro. Muchas gracias, Aníbal. Mantente con nosotros unos minutos más. Juan Luis, evidentemente tenemos que circunscribir este plan de anexión en el muy polémico acuerdo del siglo que con beneplácito de Estados Unidos fue presentado a principios de este año. Cuando decimos beneplácito de Estados Unidos, aquí vale la pena mencionar el nombre de Donald Trump y quien prácticamente es su general gris, quien tiene detrás su yerno, Jared Kushner, ¿cierto? Efectivamente, y además se da la circunstancia de que Kushner ha sido, bueno, la familia de Kushner y él mismo han sido íntimos amigos de Benjamin Netanyahu. Y en algunas entrevistas él se ha referido a Bibi, ¿no? Como le llama, como que a veces ha tenido que prestar incluso la cama de su casa para dormir cuando venía a visitarlo a su familia, ¿no? O sea, estoy diciendo que realmente las conexiones entre Trump y Netanyahu son absolutamente íntimas. Su negociador o su responsable para Oriente Medio es un auténtico sionista, y no se puede esperar que eso que se llama o mal llama acuerdo del siglo, que no se ha acordado con nadie, simplemente se lo ha hecho Estados Unidos con Israel y en contra de prácticamente toda la comunidad internacional. Por eso el acuerdo está tan sesgado del lado de israelí, que realmente no se puede ni llamar así, y bueno, el nombre que le está poniendo Oriente Medio pues es el robo del siglo, etcétera. No, realmente lo único que propone como novedoso es que, conociendo a Donald Trump, que parece que lo quiere arreglar todo con dinero, dado su origen de empresario, pues parece que lo que quieren es comprar los derechos de los palestinos con el dinero de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí, para que Israel viva en paz, ¿no? Es una auténtica locura, porque los derechos no se compran ni se venden. Las resoluciones de Naciones Unidas están basadas en el derecho internacional, y desde luego con dinero eso no se puede conseguir. Entonces realmente el papel es bastante triste el que está jugando Estados Unidos en este momento, y realmente se está quedando absolutamente aislado. Creo que ese es uno de los problemas por los que al final le está costando tanto trabajo, o por menos han roto el anuncio del 1 de julio de que comenzaba la anexión. Gracias, Juan Luis. Aníbal, para continuar haciendo contexto, este plan de anexión de parte de la Cisjordania ocupada por el Estado sionista de Israel forma parte, bien lo decías en tu primera intervención, de ese continuum de asedio, de acoso, de despojo del pueblo palestino. ¿Qué de particular tiene esta modalidad, este nuevo plan de anexión en las circunstancias actuales?
Sí que es verdad que el enlace está desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, el apoyo financiero, ¿no?, del lobby sionista en Estados Unidos es parte también de la campaña de Donald Trump, ¿no? Quien ha financiado el Partido Republicano y ha financiado durante muchísimo tiempo es también esos sionistas que controlan mucha parte de la economía estadounidense. Sí que en este plan, que lo que decimos, que están intentando vender a la comunidad internacional también, ¿no?, como decía el compañero, un acuerdo del siglo, cuando es justamente algo unipolar. Lo que podemos ver como novedad es intentar jugar con un tema diplomático, pero a la vez es una falsa diplomacia, porque es una diplomacia unipolar. No puede hacerse un acuerdo del siglo mientras no se ha tenido en cuenta el otro actor, pongamos como hubo en los acuerdos de Oslo, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hubo el otro actor, parte de la comunidad palestina. Tampoco se está llegando en un tema militarizado. Entonces, la novedad es intentar engañar a la comunidad internacional que es un acuerdo del siglo cuando no es un acuerdo, intentar decir que llevan elementos diplomáticos cuando tampoco los llevan, y de esa manera legitimar Israel el tema de la invasión y la colonización de territorio palestino. Esa puede ser una de las novedades, porque no están pretendiendo decir, bueno, estamos ahora en un nuevo conflicto, una nueva fase del conflicto armado, sino lo que estamos llevando es diplomacia. Está siendo totalmente un fracaso porque están habiendo voces de la Unión Europea, voces de la comunidad internacional, voces incluso de sectores en Estados Unidos o de mismo Israel que están delegitimando y desenmascarando todo este proyecto, que es un proyecto más militarizado, de invasión, de colonización y de genocidio contra el pueblo de Palestina. La novedad es esa. Sí que es verdad, también hay que decir que todo este plan se construyó a inicios de año, en enero, y ahora también se le ha volcado un poco en contra, que podríamos decir que porque en julio no se ha hecho el 1 de julio esa entrada, es porque aparte del fenómeno coronavirus, también Donald Trump ha perdido mucho apoyo electoral y vienen las elecciones en el próximo mes de noviembre, y por lo tanto eso ha podido paralizar esta falsa estrategia de, como hemos dicho, de falsa diplomacia en este nuevo de colonización y exterminio contra el pueblo de Palestina. Gracias nuevamente, Aníbal. Juan Luis, ¿prosperará ese impasse que hoy se observa al interior del gobierno de coalición entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz? Bueno, es difícil decir. Creo que prácticamente ninguno de los actores va a renunciar al proyecto de anexión. Lo que ocurre es que hay grandes matices. Estados Unidos, por un lado, quiere que haya unanimidad en Israel entre el gobierno, porque a Estados Unidos se le está criticando porque dicen que es una maniobra electoralista de Trump para conseguir el apoyo de los evangélicos, ¿no? Y no hay que olvidar que Trump llega al poder con un gran apoyo de las iglesias evangélicas norteamericanas, y que para ello, fijaros la auténtica tontería, por si me permite, dicen que, bueno, los evangélicos dicen que cuando Israel vuelva, o el pueblo judío vuelva a Tierra Santa, pues será la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, pues los evangelistas, sobre todo los más radicales, pues se han convertido en absolutos sionistas y están trabajando con Trump para que esto suceda, ¿no? Pero yo tengo mis dudas con Benny Gantz. Él realmente parece que está de acuerdo con un proyecto de anexión bastante más suave de lo que plantea el mal llamado acuerdo del siglo. Él parece que quiere, pues evidentemente, todos los bloques de asentamiento, pero de momento el Valle de Jordán dejarlo fuera. De hecho, justamente también yo creo que Netanyahu está obligado quizás a dejarlo fuera. Creo la semana pasada fue el responsable del Mossad, fue directamente a Amán a tranquilizar un poco a Jordania, que estaba hablando que iba a haber una guerra cuando esto sucediera, y le dijo que, bueno, que de momento que el Valle de Jordán no se iba a anexar para que de alguna manera la paz esta tensa que se mantiene en la región se mantuviera. Entonces, te digo, mientras no haya unanimidad en Israel, creo que va a ser complicado. Y Benny Gantz lo que ha hecho ha sido leer las encuestas que han hecho en Israel. A la gente realmente le da igual el tema de la anexión, salvo a los colonos. Hay 1 millón de parados en el país. Las consecuencias económicas del rebrote que estamos viviendo estos días del COVID, que están llevando los límites de más de 1.000 infectados diarios, etcétera. La gente está muy asustada por lo que está sucediendo y sobre todo por las consecuencias económicas que va a tener esto a la postre. Entonces, ya digo, no está en la agenda de Benny Gantz la anexión. Para él puede esperar, y Netanyahu, por el otro lado, es rehén de esa promesa electoral.
Y bueno, ahí hay un tira y afloja que veremos cómo puede acabar. Pero bueno, yo creo que la reacción internacional ha sido tan fuerte que creo que finalmente, o más bien espero, no se llegue nunca a producir esa anexión, que lo que va a traer es más violencia, más guerra, y desde luego no va a fortalecer la frontera de Israel, que es lo que dicen pretender, sino que va a ser todo lo contrario. Por supuesto, pero ya que mencionas el tema de las dudas respecto a Benny Gantz, que dicho sea de paso, muy poco se conoce cuando lo comparamos con la figura de Benjamin Netanyahu, quien prácticamente a nivel internacional se roba el show cuando de Israel hablamos. ¿No es también sospechoso el hecho de que siendo en este momento el ministro de Defensa del Estado de Israel sea quien presente la variante, digamos, más conciliadora del plan de anexión? Sí, bueno, desde luego nadie duda de que Netanyahu es un auténtico halcón y que, bueno, Benny Gantz va en teoría por un partido de centro, aunque los centros, las izquierdas y las derechas de Israel están absolutamente desplazadas muchísimo. Yo llamaría, como bien ha hecho el compañero Aníbal, a un partido de extrema derecha el de Netanyahu y un partido de derecha el de Benny Gantz. Pero bueno, parece que lo que ha intentado y lo que ha conseguido concitar es el voto, vamos a llamarle de centro de Israel, e intenta de alguna manera, creo que está intentando buscar una solución que no va a satisfacer jamás a los palestinos, eso es evidente, pero sí que intente arrastrar a esa nueva o ese diferente proyecto de anexión, sobre todo a los países del Golfo. Hay que recordar que Qatar está presionando muy fuerte para que no se produzca la anexión, retirando el dinero que lleva la Franja de Gaza, que puede llevar a un estallido social y a una nueva guerra. Pero también Arabia Saudí y Emiratos han dicho que no a este proyecto tal como está. Entonces, creo que no le conviene a Israel hacer un acuerdo contra todo el mundo, y creo que este hombre intenta de alguna manera hacer algo contra los palestinos, pero que cuente al menos con los países vendidos, con los países traidores a la causa árabe, que los pueda atraer a su plan. Entonces, bueno, hay un tira y afloja bastante potente que no sabemos cómo se va a desarrollar. Pero bueno, también influye el que, por supuesto, la Naciones Unidas ha dicho lo que ha dicho y que países tan aliados de Israel como, por ejemplo, el Reino Unido, haya dicho que no va a reconocer jamás una frontera que no sean, en principio, las del 67, las anteriores a la guerra del 67. Así que yo creo que estaban metidos la tenían todas consigo, pero las dudas que hay internas se han trasladado a Estados Unidos y el tema, yo no sé exactamente dónde va a acabar, pero de momento parece que se va a postergar la anexión total de Cisjordania con el Valle del Jordán incluido. Gracias, Juan Luis. Aníbal, ¿por qué Cisjordania es ahora la guinda del pastel? ¿Qué características, no solamente geográficas, sino además geopolíticas, tiene esa porción de este enclave? Sí que, bueno, hay unas características políticas, unas características diplomáticas, simbólicas a nivel internacional, pero no olvidemos también la riqueza, sobre todo lo que es de la parte del Valle de Jordán. Una riqueza. Israel no es un país rico por tierras, falta recursos, falta agua, son 9 millones de personas en un territorio no muy grande, por lo tanto, finalmente es una base militar y esa es la economía en la que se fundamenta Israel, una base militar en el Golfo Pérsico, vinculada con Estados Unidos, y siempre ha sido su economía, la militar de guerra. Pero lo que está buscando también son nuevos recursos. No olvidemos en el siglo XXI los conflictos que se van a dar, los conflictos de recursos, de agua, y el Valle del Jordán es una zona importante y rica en ello, dentro de la zona de Cisjordania. Eso se tiene que tener muy en cuenta también en el conflicto que, bueno, en este acuerdo del siglo XXI, que es un falso acuerdo del siglo XXI, que está llevando Israel de manera unipolar y de manera unilateral en todo momento. Entonces, eso es uno de los puntos. También no olvidemos que el hecho de crecer, Israel quiere crecer también porque quiere hacer el fenómeno que dice Netanyahu de la gran Israel, el hecho de potenciarse como un Estado mucho más fuerte dentro de la región. No olvidemos los conflictos, pues sobre todo el conflicto que hay con el tema de Irán, donde Israel se quiere promocionar como el poder regional dentro de Oriente Medio, y por eso también quiere expandir su territorio y controlar el tema de Cisjordania, ese territorio, para darse mucho más el fenómeno de, como decimos, que dice Netanyahu, de la gran Israel,
con el hecho de que nosotros estamos aquí en el mapa, posiblemente la zona más conflictiva del mundo, donde podemos controlar este territorio y ser esa base militar también de Estados Unidos, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, tiene su componente de materia prima y de recursos, el tema económico, militar y geoestratégico, el plan del acuerdo o el falso acuerdo del siglo. 1.000.000 de gracias, Aníbal, por tu participación en nuestra jugada de hoy. También le agradezco mucho a Juan Luis su tiempo para nuestra jugada. Un abrazo a ambos. Hasta la próxima.